Buenas noches, mi nombre es Andrea Higuera. A continuación voy a comenzar con el desarrollo de la actividad de la guía práctica. Para esta ocasión inicié con este primer ejercicio, pues primero la instalación de MATLAB, que es donde voy a ingresar en este momento, la cual hice esta semana previa. Allí hice el ejercicio de calcular el área de un triángulo y la hice en 4 opciones. Entonces ahí lo que hago es dar inicio al programa. Espero que inicie totalmente para poder abrir el primer proyecto o el primer script que hice. Aquí en Open lo que puedo hacer es buscar siempre la ruta donde esté mi programa. Yo previamente lo tengo aquí cargado, entonces aquí me va a aparecer la ruta de los scripts últimos que abrí. Para este ejercicio a este script le di el nombre de área del triángulo y aquí podemos ver el código completo. Aquí está la breve explicación del ejercicio, es como lo indiqué para calcular el área del triángulo utilizando 4 opciones diferentes, para lo cual el usuario va a ver un menú con estas 4 opciones y una última opción que es la quinta para salir del programa. Tengo una opción que es cíclica, la cual siempre me va a preguntar. Es la respuesta igual a 1, la cual asigné un valor de 1 a la variable de respuesta, y es cíclica ya que siempre me va a preguntar si deseo calcular otra área o no. Entonces para sí le va a pedir al usuario que digite 1 y para no cualquier otro número. Bueno, inicialmente dejé como una sentencia de un banner donde esto va a ser el entorno gráfico que ve el usuario con un menú principal y un título que dice calcular el área del triángulo. Definí 4 opciones, que es un número 1 que es la más conocida, que es utilizar base y altura, la segunda que es la longitud de los lados, la tercera un lado de un triángulo equilátero y la cuarta trigonometría. De las sentencias utilizadas, una entrada para que seleccione el método a utilizar para calcular el área del triángulo. Allí se almacena la respuesta del usuario y utilicé condicionales como if, else y end. La primera opción con el if, donde solicito 2 entradas que son base y altura. Internamente se va a calcular con la primera función, que es base por altura sobre 2. Le solicita al usuario estas 2 entradas y con el fprint el área del triángulo, esa sentencia me va a dar la respuesta. Vuelve mi sentencia cíclica para preguntar al usuario si desea hallar otra área o finalizar. Y así ingreso las otras 3 opciones. La segunda con else if, donde la primera entrada es la longitud del lado 1, la longitud del lado 2 y la longitud del lado 3. ¿Qué hace esta función? Entonces, como el nombre lo indica, es la longitud de los lados. Le voy a solicitar los 3 lados del triángulo y lo que hace es que la calcula utilizando pues los datos que el usuario me dio inicialmente. Y igualmente al primero con fprint me va a mostrar el resultado. En la tercera solo tengo una entrada que es el lado. La tercera, pues como indiqué anteriormente, es utilizar un lado del triángulo equilátero. Entonces solo necesito una entrada.
Entonces lo que hago es ingresar la fórmula para que internamente él jale los datos y la fórmula me dé la respuesta con la sentencia de la respuesta. Y por último, la cuarta me va a solicitar dos entradas, que son dos longitudes adyacentes, y una tercera entrada que utilicé como AG para definir el ángulo que tienen los lados. La fórmula para este método es el área del triángulo por lado 1, lado 2 y el área del triángulo 1. Igual llamo la función, se calcula internamente y el programa me va a mostrar el resultado. Ya para finalizar utilizo la sentencia else, un resultado /n, que es un salto de línea, y ya para que el usuario vuelva a su respuesta cíclica, que desea calcular otra área, si su respuesta es positiva debe digitar 1 y si no, cualquier otro número. Y finalizo con la sentencia end. Para mirar si el programa funciona, entonces lo que debemos hacer es validar que aquí el botón verde no me arroje errores y lo pongo a correr. Como indiqué, al usuario le va a salir esto como un banner: calcular el área del triángulo, menú principal y las opciones. Un enunciado que dice: seleccione el método a utilizar para calcular el área del triángulo, donde van a aparecer mis 4 opciones, y una quinta que se eligió para la opción de salir de este ejercicio. Entonces el usuario va a digitar del 1 al 4 la opción que desee. La primera, que es la más conocida, de utilizar base por altura. Le va a solicitar la base, en este caso vamos a decir 10, está en centímetros, y la altura de 20. Y él me va a mostrar el resultado, que son 100 centímetros cuadrados. Y lo que les decía de la respuesta cíclica: desea calcular otra área, sí, 1 o no, cualquier otro número. Si le digo 1, me vuelve a generar las mismas preguntas. ¿Cuál método desea utilizar para hallar la base? Hallemos el 3, que es utilizar un lado de un triángulo equilátero. Digite la longitud de un lado del triángulo equilátero, le voy a decir que 20, y él me arroja la respuesta. Recuerden que para este método solo teníamos una entrada. Me indica que el área del triángulo es 173,21 centímetros cuadrados y volvemos a la respuesta cíclica. ¿Desea calcular otra área? Sí, 1. No, cualquier otro número. Entonces le voy a decir que sí y vamos a intentar con la salida número 4. Seleccione el método a utilizar, 4. Digite la longitud del lado adyacente, del primer lado adyacente. Entonces le voy a decir que es 10. El segundo lado adyacente, que es 20, y el tercero, que es el ángulo, le voy a decir un ángulo de 45, y él me calcula el área del triángulo, que es 70,71 centímetros. Aquí podemos dos opciones, entonces puedo devolverme al menú con 1 y darle 5 para salir. Le damos la opción 5 y él sale del programa. De esta manera muestro el primer ejercicio de hallar el área del triángulo con 4 métodos diferentes. Gracias.